Estamos informando sobre este tema, cuándo se estarán conociendo los datos preliminares y por supuesto los datos oficiales. Mario Galindo, coordinador de la ruta del censo, nos estará dando a conocer estos importantes detalles de lo que ocurrió la jornada del sábado, pero qué es lo que sigue a continuación. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto que nos esté acompañando. Bienvenido. Buenos días, Lorena. Muchas gracias por la entrevista. ¿En qué puedo serles útil? Son varias preguntas. Es importante que la gente también tenga el conocimiento acerca de lo que estará pasando en el mes de septiembre, donde se ha informado que se estarán conociendo estos datos de manera preliminar, pero que se los estará aplicando. ¿Qué es lo que corresponde luego de esto? Bueno, lo que ha señalado el INE es de que va a entregar los datos de población, que son los que se requieren para los compromisos que ha asumido el gobierno mediante un decreto para que se levante el paro de 36 días en Santa Cruz el año pasado, el 30 de agosto, ¿no? O sea, a fines de agosto, probablemente el 1 de septiembre. Entonces, con esa información se tienen que hacer tres cosas. La primera, se tiene que hacer la reasignación de escaños, la redistribución de escaños, porque los escaños corresponden a población. Entonces, ese es un primer trabajo que hay que hacer. No hay sorpresas ahí, no hay mayores sorpresas. Todos sabemos que Santa Cruz gana 2 escaños y eventualmente hasta un tercero. Luego se dice que Chuquisaca, Potosí y La Paz son los que pierden escaños, ¿no es cierto? Y probablemente Cochabamba también gane un escaño. Esa es la situación que tenemos hasta el momento. Hablando, Sí, adelante. perdone, hablando de este tema de la distribución de los escaños, ¿cómo afecta, por ejemplo, y según estas denuncias, ¿no?, que han salido también en estas últimas horas sobre el acarreo de gente a diferentes municipios, cómo estaría afectando lo que es la distribución de escaños? No mucho, no mucho porque, bueno, a Santa Cruz sí, pero a los municipios a donde la gente se ha dirigido no. En estudios que se han hecho, se muestra que el impacto en el municipio que recibe esta población es entre el 1 y el 3%. O sea, no va a recibir más dinero, porque en realidad el acarreo o traslado de gente es más que todo con fines de ganar coparticipación tributaria, no tanto por el tema de escaños. Los escaños son departamentales, en cambio el traslado de la gente es municipal. Entonces, ese es el segundo efecto que va a tener el censo, ¿no? Es decir, que hay que hacer una redistribución de la asignación de los recursos de coparticipación tributaria. En esta reasignación de recursos de coparticipación tributaria, 55 municipios más o menos, un poco más, un poco menos, ganan más recursos y 280 pierden, lo que lleva a replantearse seriamente que si vamos a seguir manteniendo el número de 339 municipios, es decir, mucha gente plantea de que ya habría que achicar la cantidad de municipios, porque lo que se está haciendo es tener municipios pequeños que lo que hacen es pagar sueldos y salarios y no hacen obras, ¿no? No hacen obras. O hacen obras con recursos que les da el gobierno central, pero de ellos, con recursos propios, no hacen obras. No tienen capacidad, perdón, para recaudar recursos propios, que son inmuebles, impuestos de inmuebles y de vehículos. No paga la gente en esos municipios esos impuestos, por lo tanto no tienen recursos. Hablamos Entonces, de, sí, perdone que lo interrumpa, hablamos de achicar, cómo se podría lograr aquello, pero además hay otro tema que también es importante y se ha escuchado incluso hasta este fin de semana. Hay conflicto de límites en algunos municipios que hasta el momento no han logrado ser censados y según se ha informado, esta jornada del lunes 25 de marzo ya finaliza lo que es el censo de población y vivienda también en estas zonas más alejadas. ¿Cómo se va a estar trabajando en aquello? ¿También podría afectar o no los resultados? bueno, en realidad todos los municipios tienen que ser censados, los 339, más las 5 autonomías indígenas, originarias y campesinas. Entonces, los problemas de límites no son competencia del INE, evidentemente, pero de que tienen que ser censados, tienen que Correcto. ser censados, ¿no? Hemos detectado tres problemas anteayer, tres problemas. El primer problema es el censo que se ha levantado, ¿no es cierto?, en zonas marginales de las ciudades grandes, donde mucha gente ha señalado que no iba a dar mayor información debido a que
las autoridades originarias de sus municipios de origen les ha obligado a que vaya al menos un miembro de la familia, pero llevando todos los documentos de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, hay el riesgo de doble enumeración en ese caso, ¿no? Porque han tenido que ser también censados en su municipio de origen sin haber viajado inclusive, sin haber sido trasladados. ¿Y cómo se puede subsanar? Eso va a tener que hacer el INE algún tipo de encuesta de revisión, una encuesta digamos, en la cual se puede hacer una que se llama constatación de dónde es la residencia de las personas. Ese es un primer tema que alerto al INE que va a tener que trabajar. Hay varias denuncias de censistas que han trabajado en zonas marginales de La Paz, especialmente, y del Alto, en donde se nota ese fenómeno. Un segundo fenómeno que hemos encontrado el día anteayer, el sábado, ¿no es cierto?, es el que se refiere a, usted sabe que ha habido una gran publicidad en contra del censo desde políticos opositores y comunicadores también opositores al gobierno, y el resultado es de que mucha gente son líderes de opinión. Por lo tanto, en Santa Cruz, cuando han ido los censistas, la gente ha dicho, no, tal comunicador nos ha dicho que no hay que responder, y no han respondido más de la mitad de la boleta. Entonces, ese también es un vacío que el INE va a tener que evaluar y va a tener que resolverlo con alguna encuesta o algún tipo de presunción, digamos, o de estimación, que es estimación estadística, porque no hay otra forma de resolverlo. Correcto, porque incluso habían algunos municipios que han denunciado que el código no correspondía, ¿no?, al municipio, algunas boletas que fueron, que las rompieron, incluso por no querer contestar estas preguntas. Ahora, ya para ir finalizando, por favor, en el mes de septiembre, octubre, septiembre, se estarán conociendo estos datos preliminares que en septiembre ya se los va a empezar a aplicar. En el mes de marzo se van a conocer estos datos oficiales. ¿Hay alguna diferencia en septiembre y marzo? Bueno, en realidad en septiembre van a entregar los datos de población, que es lo que nos interesaba, como le decía, para el tema de reasignación de escaños y para el tema de redistribución de coparticipación tributaria. Habrá que tomar también ese dato de septiembre para hacer una comparación con el dato del padrón electoral. No se olvide que en noviembre son las elecciones primarias y esos datos ya tienen que estar vigentes para esa situación. Ahora bien, los datos de marzo del próximo año son los que completan los datos de vivienda, de salud, de educación, etcétera. Entonces, no es que son datos, el mismo dato tiene que ser el mismo, el de dato de población. Lo que va a hacerse es complementar la información que va a faltar hasta el mes de marzo. Perfecto, claro, era importante conocer este dato porque la gente, claro, decía septiembre, en marzo, porque se va a conocer los datos oficiales un año después, entre otros. Y bueno, ha quedado cada una de estas dudas despejadas, ha sido un gusto que nos esté acompañando y por supuesto también vamos a estar atentos a cómo estará trabajando el INE en cada uno de estos municipios donde se ha registrado algún tipo de incidente como el que ya estábamos conversando hace un momento atrás. Muchísimas gracias, que tenga buen día y un buen inicio de semana. Buen día, Lorena, igualmente. Ha sido un gusto que nos acompañe. Bien, usted ya ha conocido cada uno de estos datos, cómo es que se estará aplicando a partir del mes de septiembre y los datos oficiales que se estarán conociendo a partir del mes de marzo. Muchísimas gracias, Lorena, por traernos esa entrevista. Nosotros vamos a continuar desarrollando informaciones para comentarles que en el Hospital de Clínicas se atendieron 2 casos de mordeduras de perros. Los médicos de turno fueron censados por el personal capacitado en los recintos.